Bien, en el video anterior analizamos cómo encontrar los máximos y mínimos relativos de una función polinomial definida en un intervalo abierto o en este caso en todos los números reales. Este ejemplo ya lo estudiamos en el video anterior, insisto, y ya habíamos encontrado que su derivada era 3x cuadrada más 2x más 9. Igualando la derivada a cero, encontramos que los valores críticos estaban en -3 y en x igual a -1. Analizando la función y observando dónde crecía y luego decrecía, habíamos encontrado que tenía un máximo relativo en -3,4 y un mínimo relativo en -1,0. En este video vamos a usar el criterio de la segunda derivada para determinar la concavidad de la función. Como su nombre lo dice, vamos a usar la segunda derivada para saber hacia dónde abre la función, si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Entonces, la segunda derivada obtenida a partir de la primera es 6x más 12. Los puntos de inflexión, si es que los hay, son puntos donde la gráfica se tuerce, donde la gráfica hace que las concavidades cambien. Y si existen, deben existir donde la segunda derivada es igual a cero o donde la segunda derivada no existe. Entonces, como es una función lineal, la segunda derivada, descarto la opción 2. Descarto que la segunda derivada no exista. Por lo que voy a tomar la expresión de la segunda derivada, la voy a igualar a cero y voy a despejar para poder encontrar los posibles puntos de inflexión. En este caso, cuando yo igualé a cero el 6x más 12 y resolví la ecuación, obtuve que x es igual a -2. Con esta información yo voy a generar dos intervalos de prueba. Ya sabemos cómo se generan. Estoy trabajando en los números reales, por eso es que voy de menos infinito a infinito. Ahora no voy a evaluar la primera derivada, voy a evaluar la segunda derivada. ¿Cómo lo hago? Como anteriormente lo hicimos. No consideramos el -2, pero sí tomamos un número que esté dentro de este intervalo. Cualquier número que yo ponga que elija dentro de este intervalo y lo sustituya en la segunda derivada, me va a dar como respuesta un número negativo. ¿Qué implica eso en la función original? Significa que la función original es cóncava hacia abajo, es decir, como si fuera un arco, como se ve aquí en la figura. Ahora tomo un punto o un valor de x entre -2 e infinito sin considerar al -2. Por ejemplo, el 0. Sustitúyanlo acá. Eso me da como respuesta 12. 12 positivo. Eso significa que cuando yo tome cualquier número entre menos infinito y menos 2, perdón, entre -2 e infinito, sin considerar los extremos, y cuando yo lo sustituya en la segunda derivada, me va a dar un número positivo. ¿Qué implica eso en la función original? Que la función va a ser cóncava hacia arriba, es decir, como si fuera una U, como una carita feliz. Ahora bien, cuando sucede esto, cuando la segunda derivada cambia de signo, de menos a más, o de más a menos, sin importar el orden, lo que se genera es lo que se llama punto de inflexión, o sea, un punto donde la gráfica se tuerce, cambia su concavidad. En este caso, el punto de inflexión está localizado en x igual a -2. Para saber las coordenadas del punto de inflexión, basta con sustituir este valor en la función original. Al hacerlo, yo obtuve que la función evaluada en -2 me daba como respuesta 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto de inflexión están en -2,2. Hasta aquí, este es el proceso para hallar la concavidad de una función a partir de la segunda derivada. En esta parte, lo que voy a explicar o remarcar es cómo se utiliza el criterio de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos relativos. Es decir, supongamos que yo no quiero hacer todo el proceso del video anterior, pero sí quiero saber si existen los máximos y mínimos relativos. Puedo hacer lo siguiente. Puedo encontrar la segunda derivada y recordar que si yo evalúo la segunda derivada en un valor crítico y la respuesta es mayor a cero, significa que en este valor crítico hay un mínimo. Lo mismo sucede si yo evalúo la segunda derivada
en un valor crítico y observo que esto me da una respuesta negativa, o sea, menor a cero. Eso significaría que en este valor de c existe un máximo. Por ejemplo, con esta misma función original, derivándola una vez y obteniendo la segunda derivada, si la segunda derivada yo la evalúo en el valor crítico menos 3, observo que esto me da como respuesta menos 6. Eso significa que existe un máximo en menos 3, de acuerdo con este criterio. Ya antes lo habíamos encontrado en el video anterior usando simplemente la primera derivada. En el otro caso, si yo evalúo la segunda derivada en el valor crítico menos 1, como aquí lo hice, hago todos los cálculos, observo que la respuesta es un número positivo. Por el criterio de la segunda derivada, entonces, en x igual a menos 1 existe un mínimo. Bien, voy a ver otro ejemplo. En este ejemplo, que también saqué del video anterior, es el mismo del video anterior, es el tercer ejemplo. Ahora vamos a ver cómo sería la concavidad de la gráfica de esta función. En el video anterior ya vimos que su derivada era 12x cuadrada menos 4x al cubo. Los valores críticos estaban en 0 y 3. Y aquí había algo curioso desde mi punto de vista. Se generaban 3 intervalos de prueba. Evaluábamos la derivada en esos 3 intervalos y obteníamos algo similar a esto, que en el primer intervalo la función crecía, de 0 a 3 sigue creciendo y de 3 a infinito decrece. Eso implicaba que en este cambio de signo, en x igual a 3, hubiera un máximo relativo, porque la función primero crecía y luego decrecía, y lo encontrábamos aquí. Escribí esta tabla porque quiero que vean qué es lo que pasa, por qué crece y crece, sin embargo, en x igual a 0, aparentemente hay un valor crítico. Bien, usando el criterio de la segunda derivada para determinar la concavidad, les recuerdo que los puntos de inflexión pueden existir donde la segunda derivada no existe o donde la segunda derivada es 0. En este caso, la segunda derivada es un polinomio, siempre existe, descarto esta posibilidad, por lo tanto la igualo a 0 y resuelvo. Al hacerlo obtengo que x puede ser 0 o x puede ser igual a 2. En estos dos valores pudiera ser que exista un punto de inflexión. Para encontrarlos, genero 3 intervalos de prueba, evalúo la segunda derivada en un valor de x que pertenezca a cada uno de estos intervalos y obtengo la siguiente información. En el intervalo de menos infinito a 0, la segunda derivada es negativa, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. En el intervalo de 0 a 2, la segunda derivada es positiva, por lo tanto la función original es cóncava hacia arriba. Y en el intervalo de 2 a infinito, la segunda derivada es negativa, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Entonces, como yo observo un cambio de signo, lo que concluimos es que hay un punto de inflexión. Este punto de inflexión aparece en x igual a 0 y otro punto de inflexión en x igual a 2. Para saber las coordenadas de los respectivos puntos de inflexión, sustituí los valores, aquí hay un error, aquí debería haber sido un 2, en la función original y obtengo las respuestas correspondientes. Como yo sustituí esto está mal, pero encuentro las respuestas correspondientes. Aquí quise poner la gráfica de la función para que observen lo siguiente. En x igual a 0, fíjense qué es lo que pasa. Si hiciéramos un zoom aquí, nosotros vamos a ver como si estuviera la línea, como si estuviera la línea como horizontal. Es decir, como si hubiera una línea horizontal en esa parte. Si yo pudiera hacer un zoom aquí. Digo, no tengo buen pulso y por eso no se ve como horizontal, pero la idea es que en esta partecita muy chiquita, hay un asentamiento. Por eso es que la primera derivada me dice que en x es igual a 0, la derivada es 0, porque hay un asentamiento.
Si yo trazara una recta tangente, observaría la debería yo trazar horizontal. Eso quería explicarlo porque a mí me parecía raro cuando yo estudié este ejercicio, porque no sé si a ustedes también les parecía raro que hubiera un valor crítico en cero, sin embargo no fuera un máximo y un mínimo. Y quise explicárselos. Ahora bien, noten que la concavidad, ¿qué significa que la concavidad sea hacia abajo? Vean, si tuviera yo que completar esta línea aquí, no tener hueco, queda por debajo de la gráfica. Si pudiéramos completar la línea, pues veríamos como si fuera una carita triste, es decir, un hueco hacia abajo. Veamos en esta parte de 0 a 2, la concavidad es hacia arriba. Notemos que aquí el hueco está por encima de la gráfica. Y después de 2 a infinito, vuelve a haber una concavidad hacia abajo. Si yo quisiera trazar los puntos de inflexión, tendría entonces que hacer, voy a ponerlo con azul, tendría que marcar que el punto de inflexión está aquí porque, porque es donde cambia la concavidad en 2 y que haya a la altura del número 2, más o menos como por acá, debería haber otro punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es donde cambia la concavidad, ¿sí? En el 2,16 más o menos, dice la gráfica. Más o menos, sí, hice bien mis cálculos. Ojo, este es un máximo, no es un punto de inflexión. El punto de inflexión es donde comienza a cambiar de tener un hueco hacia arriba a tenerlo hacia abajo. Bien, espero que les haya servido esto. De cualquier forma, mañana a las 9:30 nos vemos para resolver más dudas. Gracias.